Me dijo, dile a mi siervo Gille, que lo llamé a predicar este mensaje, que no le predique ya a mi pueblo más, que Cristo viene pronto, que le grita a mi pueblo, ¡Cristo viene ya! ¡Cristo viene ya! Y la sama llama. El fin se acerca, todo está cumplido, pronto volamos, prepárese para el encuentro con el Señor. ¡Alabado sea Dios! Hay poder en Jesús. Tiempo decisivo. Días de la última generación. Última gran oportunidad de la humanidad. Amigo, usted está aquí en días dramáticos, finales decisivos. Usted está aquí en días en que Dios está dando una última oportunidad a millares de personas que están perdidas, para que se arrepientan y se salven. Usted no le dé la espalda a su Salvador en esta noche, amigo, por nada. No se vaya de aquí sin salvación por nada, que a lo mejor no le vuelven a dar otra oportunidad. Muchos reciben una oportunidad y nunca reciben otra. Usted está recibiendo una en esta noche. Agarre, échele mano a esa oportunidad en esta noche. Agarre a Jesucristo en esta noche. Sumérjase en Jesús en esta noche. Comienza a vivir para Él, que pronto volamos y usted se irá también. ¡Alabado sea Dios! Buenas noches, hermanos y hermanas. Les digo en el nombre de Jesús, les saluda el pastor Eli Morales. Una vez con ustedes, un domingo más, por la gracia de Dios y misericordia, que me concede poder dirigirme a ustedes y poder compartir su santa palabra. De corazón, en forma personal, les deseo en el nombre de Jesús a todos los oyentes, sean cristianos o no, que sean bendecidos en el poderoso nombre de Jesucristo en todas sus vidas y en todas las cosas que necesiten de parte de Dios en esta tierra, mis amigos. Y deseando que obtengan también la vida eterna por Cristo Jesús. Bien, menciono también que a los hermanos que ya nos han visto en anteriores oportunidades a través de YouTube y Facebook, quiero indicarles que por favor puedan compartir este testimonio o este audio, ¿no?, a todos sus amigos y amigas, porque es necesario que la palabra de Dios se difunda. Porque como dice la Biblia, toda palabra de Dios nunca vuelve vacía. Por lo tanto, al hablarse de Cristo, quien lo hable y lo hace de parte de Dios, sí me va a tener bendición de salvación, de sanidad, liberación, victoria y sobre todo de una gran felicidad que solamente Cristo sabe dar. Como dice Jesús, mi paz os dejo, mi poder la doy, no como el mundo la da. No estuvo en vuestro corazón y tenga miedo. Es palabra de Dios. Y eso nos indica que cada palabra que se predique de cualquier hombre o mujer que Dios use, sí me va a tener bendición. Y la palabra de Dios dice que esta palabra es para vida eterna. Esta palabra de Dios es para salvación eterna a toda persona que oye. Bien, entonces esta noche reitero también mis saludos a la iglesia, amén, en Cristo Jesús, en todo el mundo, deseando a los pastores y siervos de Dios en nombre de Jesús que estemos orando en nombre de Jesús
para que Dios termine, amén, lo que empezó con esta prueba de la pandemia. Fue Dios que permitió que pasaran estas cosas, y Él lo que empieza también lo termina. Entonces estamos orando, hermanos, porque Dios pueda a cumplir su palabra sobre esta prueba que ha venido al mundo, ¿no? Lo cual Dios también ha tenido su propósito para que mucha gente pueda arrepentirse y pueda tener la oportunidad de acercarse a Dios más que nunca. Bueno, es cierto que en muchos países todavía esta situación tiene para rato, según los médicos, según los estadistas, ¿no?, de esta pandemia, pero sí sabemos que para Dios no es imposible. Y por lo tanto nosotros como hijos de Dios tenemos que estar orando y siendo usados por Dios para que mucha gente sea sanada en el nombre de Jesús de esta enfermedad, porque Cristo en la cruz llevó nuestra enfermedad, y dice la palabra, y que por sus llagas somos curados. Por lo tanto, todo pastor y predicador tiene el deber de orar y poner manos, interceder a la gente enferma, ya sea en los hospitales, donde se encuentran, y orar por ellos, visitarlos y orar por ellos, acercarse sin temor alguno, porque más fuerte que está en otros que Jesús que está en el mundo, sea el diablo o cualquier enfermedad, o sea, aunque sea el coronavirus, o cualquier clase de plaga que se presente. Como dice la palabra, nosotros somos más que vencedores por Cristo Jesús. ¿Quién vive, iglesia? Entonces, vamos a compartir la palabra de Dios, y también doy gloria a Dios, amén, que sé que muchas personas han estado viendo los audios anteriores, y sé que muchas personas han sido bendecidos. Tengo testimonio, muchas personas han sido bendecidos por la palabra de Dios, otros han sido también sanados por la predicación de la palabra. También he tenido testimonios muy hermosos que, amén, que yo he podido recibirlo, y la gloria es para Dios de lo que Dios ha obrado. Entonces, recuerden que este ministerio, amén, es el ministerio de la Iglesia Evangélica Pentecostal en el mundo, amén, donde el pastor, cuyo nombre soy yo, el pastor Morales, amén, tiene la honra para mi Señor Dios, repito, y su gracia, amén, y su benevolencia que me concede el poder hablar su palabra de Dios, amén, el tiempo que Él me lo permita, antes de su venida, para que mucha gente pueda tener la oportunidad también, gracias a Jesucristo, el arrepentirse, convertirse en Cristo Jesús y obtener la vida eterna y prepararse para el gran día del Señor, que es el arrebatamiento de la iglesia. Ese es el mensaje, amén, que vamos a tener todos los pastores a la congregación, ya sea en forma directa o virtual, o video, o cualquier medio que Dios permita, decir a la iglesia que se prepare para el rapto de la iglesia, se prepare con una vida llena del Espíritu Santo, porque Cristo viene pronto por su novia para esposarla en el amor del Cordero. Y es la promesa de Jesús, que Él vendrá como ladrón de la noche a llevar a su iglesia. Y ese es el mensaje y la promoción de cada pastor, que debe visitar a las ovejas, hablarle de la arrebatamiento de la iglesia bajo la llenura del Espíritu Santo, en esa preparación de estar listo y para que sean dignos de poder gozar, amén, de las bodas del Cordero. Y repito, y confirmo por la palabra, y escapar de lo que viene, que es la tribulación. Bien, vamos entonces a compartir la palabra de esta noche, y vamos a tomar la lectura justamente en Lucas capítulo 8, el versículo 4 al versículo 15, donde el título del mensaje de esta noche es la parábola del sembrador. Bien, voy a dar lectura a la palabra de Dios, y amén, y voy a hacer una pequeña oración breve. Dios de Abraham, en esta noche, de gracias al nombre de Jesús, por puedas permitir que hable tu palabra. Te pido que la unción de Espíritu Santo de Abraham sea en mi vida, y úsame de Abraham como tú quieras, bajo la guía del Espíritu Santo y bajo la guía del Espíritu Santo de Abraham, a poder pegar tu palabra. Y úsame de Abraham para que muchos sean salvados y muchos sean sanados conforme tú te afectas en estos últimos días antes del fin. En el nombre de Jesús dejo este mensaje en tu mano, dejo mi vida en tus manos, y dejo a todos los siguientes en tu mano, de Abraham, que tú trates con salvación, con liberación, sanidad, victoria y toda misión que necesiten los siguientes conforme a tu palabra, sobre todo la salvación de sus almas. Y si están enfermos, de Abraham, te pido que el nombre de Jesús, yo te pido tu palabra, de Abraham, sana a los enfermos, sea de coronavirus, sea de cualquier enfermedad que sea. Hoy siempre te pido en el nombre de Jesús. Si hay gente poseída o endemoniada, libéralos para santo Jesús. Te pido en el nombre de Jesús, mi Dios predico, libéralos con tu Espíritu Santo, de Abraham, y deja libre a las personas poseídas o endemoniadas, o a las personas que no pueden dormir, de Abraham, la liberación y la victoria a sus vidas, como es tu palabra. Sí, de Abraham, en el nombre de Jesús te pido que des sanidad y milagro a tu enfermo, mientras yo predico tu palabra. De adelante, en el nombre de Jesús me pido toda esta oración, y antemano en el nombre de Jesús, ato y dicho fuera toda obra del diablo, todo movimiento satánico y todo mal que se levante contra este ministerio, contra estas predicaciones que se están haciendo. Todo el diablo lo destruye, lo he hecho fuera, que quieran levantarse o se está levantando contra este ministerio, contra esta obra de la predicción del Evangelio de Jesús en este lugar y en la vida personal. En el nombre de Jesús, hecho fuera todo el diablo, que se ha vencido, y los santos hecho fuera, hecho fuera de este ministerio. En el nombre de Jesús declaro al diablo y a sus fuerzas infernales atadas, derrotadas y vencidas a nuestros pies, de nosotros y de la iglesia de Jesús, hoy por siempre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quién vive? Cristo. Entonces continúo esta noche y comparto la palabra de Dios, que dice así. Título: Parábola del sembrador. Lucas capítulo 8, versículo 4 al versículo 15. Y dice así. Leo en el nombre de Cristo Jesús, para la gloria de Jesús, su santa palabra. Dice así: juntándose una gran multitud
y los que de cada ciudad venían a Jesucristo, le dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue pisada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nacida, y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decían a gran voz el Señor Jesucristo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo al Señor Jesucristo: ¿qué significa esta parábola? Y Jesús le dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a nosotros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Aleluya. Y lo de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Bendito sea el nombre de Dios, desde la eternidad hasta la eternidad. Vive gloria al Dios de Abraham, vive gloria a Jesús, vive gloria al Espíritu de Jesús, de la eternidad a eternidad. Amén. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. Bien, hermanos, acabamos de compartir un mensaje que Dios Jesucristo nos dio. Aleluya. Y hace más de 2000 años Cristo vino a la tierra. Y este mensaje fue uno de esos mensajes que dio ella a Israel, ya en la tierra santa, la tierra del pueblo amado de Dios. Y este mensaje, que lleva por título la palabra del Salvador, tiene un gran significado, porque habla de 4 clases de corazones, donde la palabra de Dios cae. Y lo repito, y como he dicho varias veces, y como está escrito de todo, la palabra de Dios nunca vuelve vacía, cumplirá su propósito. Su propósito, para salvación a los que la reciben, y condenación para aquellos que la rechazan. Para hacer milagros a aquellos que creen que Jesús en la cruz llevó sus enfermedades y que ya son curados. Y muerte en personas que no quieren creer que Cristo puede seguir sanando. Porque la palabra de Dios dice bien claro: al que cree todo es posible. Por eso que la Biblia es como una espada de Dios que tiene 2 filos. Un filo te salva y la otra te condena. La otra te sana y la otra te puede dar muerte por causa de tu corazón, como tú la recibes. Porque eso Dios, dice la Biblia, no puede ser burlado por nadie. Gálatas capítulo 6, verso 7 dice: Dios no puede ser burlado por nadie. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Si vas para tu carne, dice el verso 8, segarás corrupción. Si vas para el Espíritu de Dios, segarás vida eterna. Palabra de Dios. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. Y a su nombre gloria. Gloria a Dios. Entonces, digamos con la palabra, dice el verso 4, juntándose una gran multitud, y lo que cada ciudad venía a Jesucristo, le dijo por parábola. Algo muy hermoso es rescatar el verso 4, que mucha gente venía a Jesucristo. Venía a escucharle su mensaje, venía a escucharle su predicación. Y este mensaje de predicación de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, era el Evangelio. No era el catolicismo, no era el mormonismo, no era la secta, no era la predicación de testigos de Jehová, que tocan la puerta de su casa, o los mormones que tocan su puerta de su casa. No era el adventismo que guarda los sábados. No, era el Evangelio de Jesucristo. No era el budismo, decía Arkama. No está el Buda, ese gordo, Dios mío, bendito sea Dios, hijo del diablo, porque ellos también, como tal religión del mundo, no vienen de Cristo. Entienda, amigo oyente,
Entienda, hermano en Cristo, entienda, amigo, que no es cristiano. Toda religión que no es de Dios, no es de Dios. Porque Dios no trajo religiones. Dios mandó a Jesucristo hace 1000 años a la tierra para tener solamente una verdad. Y esa verdad es el Evangelio que está en la Biblia, el Evangelio que está en esta palabra. Por lo tanto, toda secta, toda religión, escúcheme, que no está conforme a la palabra, rechácela. Porque repito y recalco, Dios a través de Jesucristo trajo el Evangelio. No trajo ninguna secta, ninguna religión, ninguna ideología, ninguna filosofía amalgamada para aceptar como verdad esas cosas. La única verdad es Jesucristo. El único camino es Jesucristo. La única vida es Jesucristo. Eso entiéndalo. Por eso que está escrito en San Juan 4:6. Amén, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. El único camino que llega a Dios es a través de Jesucristo y por su Evangelio. No es a través de religión católica, ni mormona, ni testigo, ni adventismo. No a través del budismo, ni religión musulmana, ni ninguna clase de ideología o cualquier creencia pagana del mundo. No, sino a través de Jesucristo por su santo Evangelio. Es el camino que te llevará a la vida eterna y te liberará de escapar de un castigo eterno que es el infierno, como primera muerte, y una segunda muerte que es el lago de fuego, que es peor que el infierno, que eso ocurrirá después del juicio final. Bien, dice para Dios tantas cosas tremendas que a veces el tiempo queda corto, pero todo es palabra de Dios. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. Entonces, seguimos con la palabra, que mucha gente se acercaba a Jesús. ¿Por qué dirá usted? Porque Jesucristo predicaba el Evangelio con poder, predicaba con milagros, con señales, con prodigios, con portentos y maravillas. Testimonios indubitables, testimonios irrevocables, testimonios innegables, testimonios donde la gente podía ver tangiblemente, palpablemente, verlo, oírlo y tocarlo, el poder de Dios. Y eso justamente es el Evangelio. Por eso que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, donde Pablo dice, ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios. Porque es poder de Dios. Y ese poder de Dios está en esta palabra. Y ese poder del Evangelio se compenetra y se introduce en el cristiano verdadero, en la persona que pasa de muerte a vida, en la persona que se arrepiente y se convierte a Jesucristo y se vuelve un hijo de Dios. En esa persona radica el poder del Evangelio, el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que esa persona, como luz y sale en la tierra, como hijo de Dios y heredero y colega con Cristo Jesús, pueda dar testimonio a la humanidad. Porque ya que Jesús dijo bien claro, en Marcos 16, verso 15, a los apóstoles, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y el 17 dice, el que creyere y fue bautizado, dice, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa es la condenación. Aquella persona que no cree en el Evangelio de Cristo Jesús está condenado. Pero la persona que cree que se había sido aportar en una religión está equivocado, se está engañando solo, porque Dios nos salva. Fue Jesús que murió en la cruz para salvar al pecador. No fue la religión que murió en la cruz, no fue la secta. No fue Buda, no fue Mahoma, no fue el Papa, no fue José Smith o John Bryan de los mormones, no fue Charles Rutherford de los testigos que murió en la cruz, no fue William Miller, no fue Helen White igual que murió en la cruz, los adventistas, no, fue Cristo Jesús que murió en la cruz para salvar al pecador. De medio de este engaño, de tinieblas, de mentiras, de doctrinas satánicas, que el mundo lo tiene engañado, absorbido en mentiras y atados a una condenación eterna por la ignorancia que tienen sus corazones, porque Dios dice, y por el falta de conocimiento, porque la Biblia dice, y por el falta de conocimiento, dice para Dios, el pueblo pereció. Y hay mucha gente que muere por ignorancia en sus pecados, muere en sus pecados por no tener conocimiento de la palabra, y lamentablemente les espera la condenación eterna. Pero para eso Dios es tan misericordioso que permite que las personas de la tierra tengan la oportunidad de escuchar su palabra de una manera u otra, para que nadie tenga excusa de decir yo nunca la escuché o a mí nadie me habló. Es más, Dios es justo, aún para gente que está en las partes más primitivas del mundo, de las partes más selváticas o alejadas de la sociedad civilizada. Aún Dios, por la conciencia de los corazones de esas personas que tienen como ley su forma de vivir, aún Dios pone su palabra ahí y le juzgará, dice aún a la gente que no conoció la Biblia, que no conoció la palabra, conforme a sus hechos y conforme le demanda, le dice su conciencia y corazón de lo que están haciendo, sea bueno o sea malo. Entonces es justo por su palabra. O sea, muchas cosas que tenemos que hablar, pero vamos al verso 4. Jesús les habló por parábola. Le fue una forma muy distinta tal vez como un modelo pictórico, como un modelo
dibujado. ¿Para qué? Para que las personas puedan escuchar o tratar de entender. Pero el Señor lo hacía con un propósito. Y ahí lo vamos a ver, justamente por qué Jesús hablaba por parábolas. Porque muchos lo escuchaban, pero no comprendían el significado. Muchos escuchaban, pero no entendían a qué se refería el Señor. Pero Jesús mencionó para quiénes es esta palabra y para quiénes debe ser claro a sus oídos. Bueno, sigamos con la palabra, dice la Escritura, que mucha gente venía, amén, a ver a Jesucristo. Y dice el versículo 5, dice el 5 que Jesús comenzó a hablar este mensaje diciendo: el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue pisada. Y las aves del cielo la comieron. Santo Dios. Esa es una parábola. La segunda parábola es: otra parte cayó sobre la piedra y la sida se secó porque no tenía humedad. Esa es la segunda parábola. La tercera parábola: y otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. La cuarta parábola dice: y otra parte cayó en buena tierra y nació y dio fruto a 100 por uno. Habló de estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oído para ir, oiga. Escucha, hermano, cuando usted escuche el mensaje, aunque sea repetidamente, siempre le va a traer bendición de salvación, bendición de sanidad, bendición de liberación, porque la palabra de Cristo da paz, da seguridad, da fe, da limpieza, da alimento y le da, ¿qué cosa? Lo que usted necesita en su vida como persona. Quizás usted está acongojado, está atribulado, está angustiado, está aburrido, está con problemas en la cabeza, con dificultades. Pero esta palabra de Dios no vuelve vacía. Usted al escuchar y al prestar atención le va a traer salvación, le va a traer paz a su alma, le va a traer paz si está en guerra, le va a traer victoria si está en derrota, le va a traer salvación si está andando en condenación, le va a traer salud si está enfermo, le va a traer a usted la bendición si está viviendo en maldición, le va a traer a usted auxilio y socorro si usted está perdido o está por perderse o morirse. Porque Cristo Jesús vino eso, dice la Biblia. Que Él dijo, dice la palabra, dijo así estas palabras: que el diablo vino a robar, matar, destruir, pero yo digo que Cristo Jesús ha venido a traer vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia es para el ladrón, esa vida en abundancia es para el homosexual, y esa vida en abundancia es para el homosexual, para la lesbiana, es para el avaro, es para el adúltero, para el fornicario, para el hechicero, para el brujo, para el político y para toda persona que es enemigo de Dios y no ama a Dios. Esta para Dios es para esta persona, para darle la oportunidad de ser salvo, de ser bendecido, de ser liberado de su pecado, de su maldad, y tener la oportunidad de escapar de la condenación eterna a una vida eterna por Cristo Jesús. Porque en este mundo, dice la palabra, Satanás rodea y anda por ella. Dice la palabra de Job que Satanás rodea y anda por la tierra, rodeando y andando por ella. Dice la palabra que Satanás exprime este mundo. Y dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, verso 12, que Satanás trabaja con sus seres malignos, que son príncipes satánicos, potestades satánicas, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en los celestes, dice en Efesios 6, 12. Y nos está explicando la palabra de Dios que Satanás no trabaja solo, trabaja con su gente. ¿Para qué? Para llevar al mundo a la condenación eterna, llevar al pecador a una muerte por la eternidad. Y esto es el infierno. Por eso que la gente está contento con la vida que lleva, pecando, tomando, viviendo en fiestas, viviendo en toda clase de perversión, fornicando, adulterando, mirando pornografía, otra persona predicando, viviendo toda clase de pecados, masturbaciones, otra persona entregados a la lascivia, a la lujuria, otra persona entregada a la hechicería, a la cartomancia, a la quiromancia, otra persona haciendo pacto con el diablo para ser famosos en el deporte o en la música o en el cine. ¿Cuánta gente ha hecho pacto con el diablo y son famosos y muy reconocidos, pero terminan mal? ¿Por qué? Porque las cosas de este mundo son pasajeras. Y justamente la Biblia nos dice eso, y eso vamos a explicarlo también según lo que estamos predicando. Que mi iglesia, Cristo, amén. Entonces dice la Escritura, luego que Jesucristo dice al que tiene oídos para oír, oiga, Jesús mira como esclavo. Y eso es tan claro que si usted puede oír la palabra de Dios, escúchela. Porque no hay perro sordo que lo quiera oír. Y entienda, y le digo en el nombre de Jesús, si Dios le permite a usted escuchar su palabra, es porque Dios lo ama y le está dando una oportunidad de salvarse. No para que usted lo tome en poco la palabra de Dios, no para que usted tome en poco este mensaje. Porque entienda, cada minuto y segundo y microsegundo, día y hora, y año que usted vive en la tierra, es porque Dios le ama. Porque Dios quiere que usted tenga la oportunidad, escúcheme, antes de partir de esta tierra, usted te cuenta con Dios. Porque hay una eternidad después de la muerte. Una eternidad que es para siempre. Y la Biblia nos menciona
que eso es una realidad tangible y palpable. Por eso cuando hablamos del infierno, no es un cuento de hadas. El infierno nos dice a mí dónde está, en el centro de este planeta. Confirmado por la palabra y confirmado por la ciencia que existe un infierno. Y le digo, científicamente está comprobado, bíblicamente está corroborado y recontra confirmado hace muchos siglos por la boca de los profetas, por la boca de Dios Jesús y por la boca de los apóstoles, porque es una verdad que el hombre tiene que pasar. Por eso que la Biblia dice que está establecido por Dios que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio. Es palabra de Dios. Entonces no se puede negar el mensaje del Evangelio de Jesucristo, que las personas que tienen la oportunidad de escuchar su palabra pueden tener la salvación si la aceptan, en este caso a Jesús como Señor y Salvador. Pero las personas que no lo aceptan, el Evangelio de Cristo Jesús, la condenación a la muerte les sigue hasta el momento que mueren, y su triste realidad es una eternidad en un infierno ardiente, para luego pasar a un castigo peor que el infierno, que dice la Biblia, es el lago de fuego, que la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 20, es la segunda muerte, donde el mismo infierno será lanzado al lago de fuego, lanzado a la primera muerte a la segunda muerte. Fíjense que para la primera muerte hay una segunda muerte. Por eso que la Biblia nos dice claramente, en Apocalipsis capítulo 20, cuando habla del juicio ante todo blanco, nos dice que toda persona dará cuenta a Dios. Toda persona, con las cosas más encubiertas que hay vivido en su vida, los secretos más profundos del ser humano, todo el día del juicio será aclarado para que el ser humano sepa por qué se fue al infierno y por qué Jesucristo lo lanza al fuego, por culpa de su pecado, no porque Dios sea malo, porque Dios es amor. Dios ama el pecador y no quiere la muerte del pecador. Pero el pecador, el ser humano que ama el pecado, quiere vivir una vida conforme a su corazón, conforme al pecado que hay en su corazón, conforme al orgullo y soberbia que hay en su alma, conforme a la rebeldía y a la maldad de sus pensamientos y decisiones. ¿Para qué? Para darle la espalda, darle espalda a la palabra de Dios. Y eso justamente es lo que el diablo ha querido siempre desde la creación de Adán hasta el último ser humano que exista. Satanás va a querer que el ser humano se pierda, le dé la espalda a Dios, pise el Evangelio de Cristo, pise la palabra de Dios y vive en pecado, enredado en religiones, enredado en sectas, porque mucha gente dice, yo creo en Dios. Pero no basta creer en Dios. Por eso dice el Santiago 2:19, bien claro, dice, tú crees que Dios existe, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Los demonios no aman a Dios, Satanás no ama a Dios, pero creen en Dios y tiemblan ante Dios. Por eso cuando tú escuches la palabra de Dios, entiende. Mucha gente cuando escucha la palabra de Dios en campañas, en iglesias y diferentes medios de comunicación, mucha gente es conmovida por la palabra de Dios, pero se convierte en Cristo Jesús. Mucha gente es convencida por la palabra de Dios, de su estado espiritual, de la vida que está llevando, que está en pecado, pero no se convierte a Cristo Jesús. Pero mucha gente sí se convierte a Jesús porque son sinceros y reconocen y se dan cuenta que son pecadores y quieren salvarse. Por eso no basta que usted sea conmovido por la palabra de Dios, no basta que usted sea convencido por la palabra de Dios, es necesario que usted se convierta a Cristo Jesús. Y la palabra conversión significa transformación, cambio de vida, que solamente Cristo Jesús lo puede hacer por su Espíritu Santo. No que tú te vas a cambiar solo, no que tú te vas a querer conducir como querer una vida, una norma de moralidad, no. Es donde Cristo Jesús por su Espíritu tiene que cambiarte a ti. Si eres un fumón, si eres un drogadicto, si eres un homosexual, si eres una lesbiana, si eres una prostituta, si eres un rateo, si eres un homicida, si eres lo que seas en el pecado, tienes que permitir que Cristo Jesús te cambie por su Espíritu Santo, para que tú seas una nueva criatura nacida por el Espíritu de Dios, no por tus fuerzas. Por eso esto radica el Evangelio de Cristo Jesús, que como poder de Dios pueda salvar tu alma, cambiar tu vida y tú dar testimonio al mundo que eres hijo de Dios, una nueva criatura. Por eso que la Biblia dice 2 Corintios 5:17. De modo dice que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todo de aquí es nuevo a partir de ese momento. Es palabra de Dios. Y ese es el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo trajo a la tierra para que la gente sea salvada, transformada, cambiada por Jesús a una vida nueva. Una vida que el ser humano no puede cambiar solo, pero Cristo sí lo puede hacer por su Espíritu Santo. Para eso es el mensaje de la palabra de Dios. Para que tú, escuchando, amigo, te des una oportunidad. Porque si la muerte te toca ahorita o te toca más noche y no has aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador y te ha burlado del Evangelio, pues tal vez me puedes tomar en poco a mí, tal vez no puedes hacer caso a lo que yo predique, pero sí hazle caso a Cristo Jesús que te ama por su palabra. Hazle caso a la voz de Dios que a través de Jesucristo y por su Evangelio y por medio del Espíritu del Dios Abraham quiere que tú te salves y tú seas libre de la condenación eterna por causa del pecado. Porque la Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas en la dádiva de Dios,
Para nadie de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y la palabra dádiva, amigo mío, es regalo de Dios. O sea, el Evangelio de Jesús es un regalo para ti, amigo, amiga. Para que tú te salves tu alma. No para que vivas en pecado. No para que tú esta palabra lo tomes en poco y lo echas a tu espalda. No, sino para que tú te salves. Porque Cristo Jesús vino a eso, a salvar lo que se ha perdido. Vino por enfermos, vino por pecadores, no vino por justos, por sanos. Vino por gente enferma del alma, gente enferma de la mente, enferma del espíritu humano, aún también enferma del cuerpo, para sanar también su enfermedad. Pero Cristo vino a eso, vino por enfermos y vino por pecadores, por gente perdida, para salvarles de su pecado, salvarles de la perdición que están andando y caminando hacia un infierno ardiente. Por eso mires que muere todos los días, se va al infierno, la mayor parte se va al infierno. ¿Por qué? Porque no aman a Dios. ¿Y por qué? Porque les gusta vivir el camino ancho de perdición, donde hay adulterio, fornicación y todas las pecado. ¿Y cuánta gente de autoridad, cuánta gente de pudiente, de dinero, cuánta gente de clase alta, hasta clase media, gente de clase pobre? La mayor parte de personas se les gusta el pecado, no les gusta el evangelio, no les gusta para Dios, quieren música mundana, quieren borracheras, quieren vivir en deleites de la carne, en orgías, en lujurias, a través de mundanas perdidas. Eso quiere, pero ahora por esta pandemia que Dios ha permitido, se han estado excluyendo, se han estado reteniendo, se han estado apartando. Pero ahora que está habiendo libertad, que por la mejor Dios hay una libertad de poder trabajar, gracias a Dios, porque muchos porque estamos en trabajo, no todos han tenido la oportunidad de recibir su bono, pero gracias a Dios han podido avanzar. Yo, por ejemplo, personalmente no recibí ni un bono, pero gracias a Dios, Dios ha sustentado mi familia, ha bendecido mi familia de una manera u otra, y me bendice Dios a mí también conforme su misericordia y su amor. Pero decir una cosa, si Dios ha permitido que nuestro presidente aquí en Perú permita una libertad para poder trabajar por la situación que estamos pasando, no es para poder ser desatendidos en la obediencia presidencial o lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice que Dios ha puesto autoridad para obedecerla. Y Dios ha puesto un presidente para respetar al presidente y la autoridad que Dios ha puesto en su boca para ponerlo por obediencia. Así como Dios también ha dejado su palabra para obedecer su palabra. Y así, amigo mío, escuche bien claro, esta pandemia que ha traído muerte a muchas personas, Dios lo permitió, para que la gente se arrepienta y pueda reflexionar y meditar y tomar una decisión de no seguir pecando contra Dios, sino venir a los pies de Cristo y vivir su santa palabra. Por eso le digo, si hay libertad para andar en la calle o trabajar, sea en santidad, respeto a Dios, sabiendo que la muerte no te va a pasar a vos. Si te toca, ya fuiste. Sabes que Dios tiene misericordia de darte una oportunidad de vivir para que te salves. Con mucha gente se ha salvado, se ha salido de los hospitales. Dice, no, hemos sido salvados, esta manera hemos sido curados. Pero una cosa le digo, Dios es amor. Si te da la oportunidad de vivir es para que tú te pongas a cuenta con Dios. Como dice la palabra, te arrepientes tus pecados y te conviertas a Jesucristo para que seas salvo y seas hijo e hija de Dios. Y ya no seas hijo del diablo o hijo del mundo. Porque en el momento que tú no eres de Cristo, pues eres hijo del diablo, hijo del mundo, de este mundo perdido. Pero si tú vienes a Cristo Jesús, eres hijo de Dios. Para eso Jesucristo trajo el Evangelio y dejó el Evangelio para ser predicado, anunciado a toda la humanidad, antes del fin del mundo, antes de su regreso a la tierra, antes de la tribulación y antes del gobierno de Anticristo, antes de lo que va a pasar en este planeta, de ser quemado, de ser destruido por causa. Estamos hablando justamente en Lucas 10, amén, sobre el buen samaritano, el tema del buen samaritano, amén, donde dice, disculpen, estamos hablando de la palabra de Dios, amén, sobre este mensaje de la palabra del Salvador, disculpen, amén, donde acabamos en el verso 9. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo. Donde el Señor está mencionando, amén, que Él había hablado por parábolas, amén, a la gente. Y era un mensaje de Dios. Pero como dice la Escritura, Dios sabe lo que hace. Así como hoy en día mucha gente escucha la palabra, pero no la entiende. Hay gente que escucha y le aburre la palabra, hay gente que escucha el mensaje y lo toma en poco. ¿Por qué? ¿Será? ¿A qué se verá? Y no se salva. Pero Dios sabe muy bien cómo tratar con la humanidad. Dios sabe cómo tratar con el pecador. Y entienda, amigo y amiga, mucha gente que ha sido rebelde con Dios y es rebelde contra Dios. Y es el momento que Dios dice a la persona que se rebela contra Dios y toma en poco la palabra de Dios, Dios sí es el momento que puede soltarlo a una mente reprobada, soltarlo a una mente pervertida. No porque Dios sea malo, sino porque la persona que se burla de Dios, la persona que no quiere tomar en cuenta el respeto que Dios se merece, pues Dios lo puede soltar a una vida perdida. Obviamente para condenación. Pero no porque Dios sea malo, sino que Dios es justo por su palabra. Por eso, amigo y amiga, usted me escucha, entienda
el tiempo que Dios le permite escuchar su santa palabra, dele gracias a Dios. Valore ese tiempo que Dios le da. Valore la oportunidad que Dios le da. Porque Dios, por amor, nos da la vida al hombre, al ser humano. Nos concede vivir un día más. Porque Él tiene todo bajo su control. Si nuestro sistema se mueve por momentos de rotación y traslación, es porque Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todas las cosas. Si hermanos entonces invoca a todo el planeta, pues Dios le dio, tiene todo el control de todas las cosas. Así como Dios le puso leyes al mar en la creación, para que el mar no se desemboque, no se desparrame por todo el planeta. Porque Dios pone los límites. Es el orden divino, glorioso del Creador, a su hechura, a su creación. Y así nosotros vivimos acá el tiempo que Dios nos concede. Y no porque lo merezcamos. Dios te puede dar, quizás permite que seas rico, o seas de clase media, o te permite que seas de clase pobre. Dios sabe por qué lo permite. Dios sabe por qué permite que estés sano o porque estés enfermo. Dios sabe por qué te permite que tú seas acaudalado y otros no lo permite que sea un pobre miserable. Dios sabe por qué lo permite, no porque Dios sea malo, sino porque hay cosas profundamente en esta palabra que nos explican las razones que Dios concede bajo sus designios santos, que las cosas pasen así, de esta manera y de otra forma. Por eso que usted lee la historia de Rico y Lázaro, va a encontrar que los dos se conocieron y que uno se fue al infierno y el otro se fue al infierno. Uno se fue al cielo y otro al infierno. Lázaro, como pobre, vivió una vida triste, horrible, cuenta la palabra de Dios, cuando Jesús menciona esa historia. Y es una historia muy, muy real, que hoy día se ve en la humanidad. Y Lázaro era un pobre, tan pobre que no tenía ni para comer, ni familia tenía, según la historia, y que era una forma tan enferma que su enfermedad estaba lleno de llagas, dice la palabra, y que los perros le lamían esas heridas. ¿Qué clase de infección habrá tomado este hombre? ¿Qué clase de enfermedad habrá sufrido? Que le causó la muerte. Pero a pesar de su enfermedad, a pesar de sus desgracias, a pesar de que estaba en soledad, a pesar de que nadie no lo quería, a pesar de que ni siquiera podía comer por sí mismo, solamente quería comer las migajas de la mesa de rico, que tenía todo, que Dios le había concedido, pero era malo, era duro. No tenía misericordia ni siquiera de la gente como Lázaro. Pero este hombre en su corazón, Lázaro, temía a Dios. Temía a Dios y amaba a Dios. Por eso que apenas murió, los ángeles de Dios lo llevaron al paraíso. Mientras dice la Biblia que el rico, a pesar que tenía todo, que Dios le había concedido, ni siquiera daba gracias a Dios. Tal vez ni daba gracias a Dios, ni siquiera valoraba que Dios le daba. Porque el que ama a Dios, gracias a Dios, tiene consideración a su prójimo. En este caso no le hacía caso a este pobre mendigo, a este hombre Lázaro, pobre y enfermo, lleno de llagas. Él comía bien, hacía banquete todos los días, tenía todo. Pero también le llegó la hora de morir. No murió enfermo tal vez como Lázaro, pero murió. No dice, mira cómo, pero murió. Y pasó a la eternidad. No le llevó los ángeles de Dios al cielo, sino que él, ¿qué cosa? Apareció en el infierno. Ahí apareció y se dio cuenta que estaba en el infierno, ardiendo, sufriendo. ¿Por qué? Porque no había valorado el tiempo de vida de lo que Dios le había dado a él. Que había disfrutado, lo que Dios le dio, lo disfrutó a su manera. Fue egoísta con la gente, fue egolatrista consigo mismo, fue una persona vanidosa, vanagloriosa, que amó el placer, el mundo, la carne. ¿Cuántas veces ha dicho, qué clase de pecado ha cometido? Pero la palabra de Dios dice que nadie se va al infierno, sino por causa del pecado. Y Dios también no permite que nadie vaya al infierno. Y justamente, si la persona que está en el infierno es porque Dios lo permitió, porque era justo que estén ahí, por causa de su pecado, por causa de su rebeldía. Y eso por eso, amigo oyente, si estás escuchando, entiende. Si tú te gusta emborracharte, es pecado ante Dios. Si mueres en esa borrachera, te vas al infierno. Si tú eres un adulto y te gusta, tienes esposa y te gusta engañar a tu esposa con otras mujeres, también si mueres en ese pecado, te vas al infierno. Y si eres esposa y te metes con otros hombres, y te metes tu esposo y mueres en pecado, te metes al infierno. Si tú eres homosexual, lesbiana, escúchame, si tú eres bisexual o transexual o bisexual, si estás perdiendo esa clase de pecado, si estás viviendo esa clase de pecado también, si mueres en pecado, te vas al infierno. Pero si te arrepientes, no importa el pecado que estés viviendo, Cristo te salva, te transforma, te cambia, te dice un hijo de Dios, una nueva criatura. Por eso es importante escuchar su palabra, la palabra de Dios. ¿Quién vive, iglesia? Cristo Jesús. Entonces, nosotros tenemos que continuar hablando el mensaje de la palabra. ¿Quién vive? Cristo Jesús. Y nosotros, como dice la Escritura, estamos llamados a anunciar esta palabra a la humanidad. Es nuestro deber que las personas que puedan escuchar la palabra de Dios puedan entender la decisión de salvarse. Por eso dice en la Biblia
Y está escrito que los del junto del camino, dice la Escritura, son las personas donde la semilla cae, o sea, la palabra de Dios cae. Y dice, apenas cae la palabra de Dios en esas personas que son junto al camino, el primer corazón de la palabra, de la primera parábola. Dice que la persona que escucha la palabra, Satanás le quita del corazón la palabra de Dios, le arranca, porque no la entiende. Por eso, amigo, ten cuidado. Si tú estás escuchando la palabra de Dios, si no la entiendes, cuide que Dios puede robarte esa palabra de Dios que has escuchado por un pastor o un evangelio, un predicador, ya sea en cualquier medio. Si tú no entiendes la palabra de Dios al escucharla, ahí está el diablo que te quiere quitar esa palabra para que tú no te salves. Para que no te salves. Y eso, ten cuidado, porque el diablo viene eso a robar la salvación que Dios le da al pecador. Por eso mucha gente escucha la palabra, y ahí justamente esta palabra, de la palabra, cuando el Señor siembra la palabra junto al camino, dice la Escritura que esas son las personas que escuchan la palabra y no la entienden. Viene el diablo, repito, le quita la palabra para que no se salve. Y esa clase de personas hay por cantidad. Si tú eres uno de ellos, ten cuidado, sálvate, busca a Cristo, sálvate, antes que sea tarde para tu alma. Dice para Dios, nos explica también la palabra de Dios de esta manera, aleluya, que los que están junto, dice, a la palabra de Dios que cayó entre pedregales, dice, o en piedras, son las personas que dice que escuchan la palabra y la reciben con gozo. Pero son gente por un tiempo nomás. Entonces, ¿por qué? Pues según la palabra. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿O qué sucede? Esta persona que recibe la palabra, donde cayó, dice, entre piedras, son las personas que no tienen raíz, o sea, no son de corta duración. ¿Por qué motivo? Porque dice la Biblia, cuando viene, dice la aflicción, dice, o la persecución por la causa de la palabra de Dios, dice que ellos, ¿qué se hacen? Tropiezan y ahí quedan, no pueden avanzar. Por eso mucha gente se entrega a Cristo, gente que escucha la palabra, está en una semana, un mes, y luego se apartan. Y se vuelven a vivir la vida que vivían antes, y peor todavía. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando hay problemas por la palabra, ay, que me entregué a Cristo, ahora mi mamá no quiere, mi papá no quiere, mis amigos ya se apartan de mí, pues ya ven que soy evangélico, me dicen aleluya, se burlan de mí, se apartan de mis amigos, ya no. Oye, evangelista, le tratan mal, hermanito, y él se siente mal. Y por otra clase de problemas que se presentan por causa de la palabra de Dios, porque cuando uno es cristiano, a veces es insultado, es calumniado, es difamado, a veces te tratan mal y comienzan a mofarse, a burlarse de ti. Y hay personas que conocieron a Cristo y no soportan esta clase de situación y dejan la palabra de Dios y se vuelven otra vez a la vida que vivían antes. Estas personas justamente son los que tropiezan. ¿Por qué? Por los problemas que se les presentan de ese tipo, de esa forma. De ser perseguidos por la palabra, desgraciadamente, y la misma situación que pasan, lo apartan del Evangelio. Se apartan de la iglesia y vuelven, como repito, a una vida perdida, o peor que antes. Porque la Biblia dice a la persona que conoce la palabra y vuelve al mundo, y dice la Biblia que Satanás se encarga que su vida sea peor que antes. La Biblia lo menciona, que si un demonio sale en tu vida, 7 espíritus vuelven a ti, más al que estaba 8, y tu vida va a ser peor que antes. Se va a endurecer más tu corazón, más tu mente, y no vas a querer saber nada del Evangelio de Cristo. Por eso, ten cuidado tu amigo. A veces tú te entregaste a Cristo y duraste un tiempito y te apartaste. Te digo, vuelve a Cristo. Pide a Jesús su socorro, auxilio, para que tú puedas salvarte. Porque estamos en un camino, dice la palabra, donde Jesús dejó su evangelio, que es el camino angosto de salvación. Pero hay un camino de ancho de perdición, donde la mayor parte va para ahí. Y dice bien que el camino angosto son pocas personas que se salvan. Por eso digo, muy pocos son los que siguen el evangelio de Cristo. Más son los que viven conforme a este mundo perdido, en pecado, religiones perdidas también. Aunque crean en Dios, no es suficiente. Es suficiente cuando uno viene a los pies de Cristo, reciba a Jesús como Salvador y tu vida es cambiada por Jesús, por su Espíritu Santo, a que tú seas una nueva criatura nacida por el Espíritu de Dios, para que seas, demuestres al mundo que eres hijo de Dios y que sobre todo permanezcas fiel, ser perseverante en el Evangelio de Jesús, a su palabra, para que el mundo sepa que tú eres hijo de Dios y que no eres un mentiroso más del montón. ¿Quién viene, iglesia? Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, nos menciona a nosotros esta palabra también, aleluya, que otra parte dice cayó sobre los espinos. Dice el versículo, dice la palabra de Dios de esta manera, y los que cayeron, dice, entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados. Miren, ahogados, dice.
por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no dan fruto. Miren esa clase. ¿De qué clase de cosas es eso? Según la Escritura, hay personas que escuchan la palabra de Dios, escuchan la palabra, pero ¿qué pasa? Se ahogan, prácticamente mueren espiritualmente. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que los afanes de esta vida, querer más plata, más dinero, ¿no? O querer o por amor al dinero también, o afanarse en las cosas de este mundo, a tal manera que no quieran más de Dios, dice la Escritura, eso también los elimina, los autodestruye. Y estas personas justamente, que luego que escuchan la palabra, se olvidan y dejan a Dios a un lado, por amar más la vida de este mundo. Por eso la Biblia dice, no améis al mundo, ni las cosas que estén en el mundo, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne, de esta carne, los deseos de la vanagloria en la vida, no proviene de Dios, no proviene de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero que hacer un de Dios permanece para siempre. Por eso, amigos, mucha gente se pierde por eso. Conociendo el Evangelio, escuchando la palabra de Dios, se ahoga, muy dice la Escritura, amén, se ahoga, como dice la palabra. Realmente se suicidan espiritualmente por amor a este mundo, por amor a los placeres de la vida, porque he vivido otra vez en la música mundana, en las fiestas mundanas, estar otra vez en la droga, otra vez vivir, practicar su homosexualismo, practicar su lesbianismo, practicar otra vez estar robando, ahí hurtando. Hay gente que son autoridades y están robando. ¿Cuántas policías están que comienzan a la regla para que las cosas sean normales, cuando no debe ser así? Son extorsionados y extorsionan. ¿Cuánta gente autoridad hacen eso? ¿Cuánta gente aprovecha, estando en el gobierno, hacen cosas, corruptos? Gente corrupta que porque tiene un puesto policial o un puesto de autoridad en el gobierno, o a veces hasta son presidentes. ¿Qué lo han hecho? Conocemos la historia que pasa en nuestro país y en otros países. ¿Cuántos por amor al dinero, amor a la riqueza se han perdido? Han dañado al pueblo, han dañado a la nación, han dañado los intereses de su prójimo por amor a las riquezas. Otros por amor a los placeres. Teniendo todo. Destruyen hogares, se meten en familias, destruyendo hogares, llevando droga o quitando al esposo o a la esposa, destruyendo vidas y haciendo que la familia se autodestruya y sean infelices. Por eso dice la Biblia que Dios no ama al adúltero, no lo ama. Dice Dios ama al pecado, pero no ama el adulterio. Eso es muy distinto, que Dios ame al pecado, pero no su pecado. Por eso mucha gente a veces ha destruido hogares por medio de adulterio. Hombres casados se han metido con mujeres casadas, han destruido hogares, y mujeres casadas se han metido con hombres casados, destruyen hogares, y la familia se ha destruido. Por eso hay un montón de divorcios, y aparte del divorcio se vuelven a recasar, con recasamiento, y también ese recasamiento es pecado. Si tú eres casado, no te puedes casar con una mujer hasta que tu mujer se muera. Si tú eres casado, no puedes casar con otra persona, amigo. Si eres casado, no te puedes casar también tú otra vez. Cuando tu esposo muere o tu esposa muere, recién puedes casarte. Eso dice la palabra de Dios. Por eso hay de las iglesias evangélicas que están permitiendo recasamientos. Que Dios tenga misericordia de esos pastores, esos predicadores, porque se vayan al infierno por hipócritas y por apóstatas. Porque Dios dice por su palabra, fíjate el orden que está escrito acá. Si tú eres casado, tienes que ser fiel a Dios y a tu esposo o a tu esposo. Si eres casado o casada. No puedes meter con otro hombre o mujer porque es pecado, adulterio. Es pecado y es condenado al infierno hasta pronto que lo practica. ¿Cuándo te puedes volver a casar? Cuando tú ya eres viudo o viuda, recién puedes casarte otra vez. Mientras tanto, no. Y si hay una iglesia evangélica o cualquier religión que te hace un recasamiento, siendo casado o casada y tanto tu esposo o esposa viva, pobrecito de esa gente, porque va a ir al infierno y su juicio peor todavía en el infierno por juicio de Dios, porque está en contra de la palabra de Dios. Por eso es importante que ustedes lean la Biblia, lean la palabra. Están mirando tantas cosas del mundo, lea la palabra de Dios, lea, escudriñe la palabra, porque en esta palabra usted va a obtener vida eterna por el conocimiento de esta palabra. Escape de la ignorancia. Dios dice que Dios pasa cuánto la ignorancia a la gente y le da la oportunidad que se salven a través del conocimiento del Evangelio de Cristo Jesús. Esta palabra te va a salvar. Este Evangelio de Jesús te va a salvar a ti, amigo, amiga, si tú te das la oportunidad de salvarte. Pero si la rechazas, lamentablemente la condenación te espera en un infierno ardiente. Por eso, amigo, amiga, date esa oportunidad, sálvate el tiempo que Jesús te regala para vivir esta tierra, para que puedas tú temblar ante Dios, amar a Dios y vivir su palabra. No lo olvides, Cristo Jesús te ama. Terminamos con esta parte donde dice la palabra, verso 15, mas la que cayó en buena tierra,
Estos son los que de corazón bueno y recto reciben la palabra de oída y dan fruto con perseverancia. Este mensaje es tan tremendo que gracias a Dios este es el cuarto corazón de la parábola del sembrador, donde dice que gracias a Dios hay personas que sí reciben la palabra, la oyen, la entienden y la obedecen. Y por esa obediencia son salvos. Por esa perseverancia se fiel a Cristo, son salvos y obtienen la vida eterna. No importa las luchas, las pruebas o afanes de riqueza, tentaciones de placeres, o los tropiezos o las persecuciones que puedan pasar, pero Cristo Jesús los salva porque son fieles. Por eso la Biblia dice: vas a que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y persevera en qué forma? En ser fiel a Cristo Jesús conforme su evangelio. Bien, así que quedamos esta noche con este mensaje, y de corazón en el nombre de Jesús deseo y creo y ordeno y mando en el nombre de Jesús, con fe en la palabra, que tú, amigo mío, que te escuchas el evangelio de Jesús en esta hora, seas salvo en Jesús para la vida eterna. Y de corazón te digo, esta palabra de Dios no vuelve vacía, trae fruto de justicia para la persona que lo escucha y lo oye. Por eso, amigo, amiga, te invito esta noche, si tú quieres entrar a Cristo en esta hora, luego te escuché este mensaje, quieres recibir a Cristo Jesús en esta hora para salvar tu alma, ser hijo de Dios y escapar del infierno, haz conmigo esta oración. Si quieres en esta hora entregarte a Cristo y ser hijo de Dios, y si tú estás apartado de Cristo y quieres reconocer con Cristo para ser otra vez ser parte de la familia de Dios como fuiste antes, pues, amigo, amiga, repite conmigo esta oración. Y digo conmigo esta oración de esta manera: Señor Jesús, en esta hora escucho el mensaje que ha salido a través de tu palabra y lo he oído en esta hora. Yo, Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco, Jesucristo, que he pecado contra ti hasta el día de hoy. Cristo Jesús, te pido en tu nombre, primeramente te digo que me arrepiento, Jesús, de todo lo que he pecado contra ti hasta el día de hoy. Jesucristo, por favor, te pido que perdóname. Perdóname, Jesús Nazareno, por favor, todos mis pecados. Límpiame, Jesús, Cristo Jesús, con tu sangre preciosa, todos mis pecados, ahora mismo. Cristo Jesús, te acepto en mi corazón como Señor y Salvador, para la vida eterna y para ser salvo yo y mi familia, como en tu palabra. Jesús Nazareno, gracias por esta oportunidad que me das. Y creo que Jesús, que en tu nombre soy salvo, porque esta oración me he entregado y he hecho esta oración de corazón y verdad. Gracias, Jesús, en tu nombre. Te digo esta hora en el nombre de Jesús, por esta oportunidad que me has dado para salvar mi alma. Amigo y amiga, si has hecho esta oración, ya tú eres hijo e hija de Dios. Te felicito, te he dado este paso y te deseo que Dios te bendiga y que te ayude el Señor a seguir su camino. Cualquier cosa que quieras comunicarte con mi persona, aleluya. Ahí están los medios de teléfono que puedan salir a través de este medio, amén, para poder conversar contigo. Recuerda, el pastor Eli Morales, aquí presente en la Iglesia Evangélica Pentecostal del Mundo, está para servirte antes de que Cristo venga por su iglesia, que es el rapto de la iglesia a esta tierra, para gozar la boda del Cordero. Amigo mía, deseo de corazón que Jesús te bendiga. Si en esta hora hay una persona enferma, quiero que ponga sus manos en su enfermedad en esta hora y crea conmigo esto. Yo voy a orar por usted. Y le digo en esta hora, amigo, amiga, ponga su mano sobre la parte enferma de su cuerpo y crea en el nombre de Jesús que usted está sano tomar ahora mismo en el nombre de Jesús. Hágalo ahorita y yo oro por usted. Cristo Jesús, te pido esta hora por los que están enfermos esta hora. No importa la enfermedad que tenga, si es esta pandemia del COVID-19, si esta enfermedad del coronavirus, si es SIDA o cáncer o uso médico, no importa el nombre de la enfermedad, Cristo Jesús, que esta hora tenga estas personas que están enfermas, que me están viendo en esta hora. Yo te pido, Jesús, que tú pon tus manos sobre tus enfermos, no importa el nombre de la enfermedad, y arranque su enfermedad, y dale sanidad y milagro a sus cuerpos, toda enfermedad y tomar ahorita y para siempre. Cristo Jesús, te pido en tu nombre, en el nombre de Jesús, dale milagro, sanidad, opero, Cristo Jesús, de tu enfermedad y tomar a tus enfermos, ahora y para siempre, para la gloria de tu Padre, hazlo, Cristo Jesús, porque yo sé, Jesús, que tú lo has llevado llena de gusto la enfermedad del enfermo. Y te pido que Jesús en esta hora, que es testimonio por el Espíritu Santo a estos enfermos, que tú les sanes a estos enfermos de toda enfermedad y tu mal, ahorita y para siempre. En el nombre de Jesús te pido esta hora, Jesús haga esta oración. Y yo creo, con una palabra, en el nombre de Jesús, que estos enfermos que estas personas que me están escuchando, están sanos de esta enfermedad en el nombre de Jesús. Y por el poder de la palabra, y por la autoridad que Jesús me ha dado a mí, yo esta hora he dicho fuera toda enfermedad, toda enfermedad, no importa su nombre, y toda obra del diablo, toda brujería, hechicería, macumba y todo mal que esté en tu cuerpo, de estas personas, lo he hecho fuera de Dios para siempre, ahora mismo para siempre, en el nombre de Jesús, y declaro a estos enfermos, sanos, de toda enfermedad y todo mal para siempre, en el nombre de Jesús, hoy por siempre. Amén y amén. Amigo, amiga, ha sido un gusto para mí el poder haber tenido, por la gracia de Dios, poder haber llevado la palabra de Dios a usted.
a su casa, a su hogar, a su vida. Y es salvación para toda aquel que cree. Y esto es el Evangelio de Jesús. Bueno, conmigo será hasta Dios mediante hasta otra oportunidad, si no ocurre el rato en la iglesia. Mientras tanto, seguiré predicando de Jesús, mientras Dios me lo permita. Bueno, se despide con ustedes su servidor, el pastor Lee Morales. Y Dios les bendiga a ustedes. Shalom, amigos. Dios les bendiga, hermanos. Amén y amén.